Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Darío Ascanio López, perteneciente al programa de Filosofía de la Universidad de Pamplona. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de las corrientes del pensamiento en el siglo XIX de la filosofía occidental. Bueno, el documento nos dice que esta época, presentó una gran complejitud en la vida intelectual. Y principalmente esta complejitud es debido a cuatro razones, cuatro motivos. Estas causas, la primera causa nos dice es que el espacio actuante era mayor que nunca. Es decir, que no solo el espacio actuante pertenecía a Europa, sino que ahora también estaba lo que vendría a ser América y lo que vendría a ser Rusia. Entonces era un espacio realmente extenso, participando, opinando y aportando sus ideas. La segunda causa nos dice que es la ciencia, donde Darwin va a ser su principal exponente y hablaremos más adelante de ello. La tercera, la producción maquinista, y acá hablaremos un poco de Marx. Y finalmente nos habla de una rebelión filosófica y política. Dicha rebelión está subdividida en dos, que vendrían a ser la revolución romántica y la revolución racionalista. Más adelante nos empieza a hablar sobre Alemania, sobre la unidad alemana y el predominio intelectual que comienza con Immanuel Kant, con este gran pensador que quedó para la historia. Nos dice que posteriormente, luego de Kant, el idealismo alemán fue demasiado influenciado por la historia de Alemania, por los conflictos que presentó y las ganas de superarse, pero siempre se encontraba con dichos obstáculos. Bueno, nos dice que en el siglo XVIII Prusia fue el único de los estados pertenecientes a la unidad alemana que resistió a la guerra. Los demás estados todos fueron derrotados y se convirtieron en principados a merced de Francia. El único estado que se resistió fue Prusia, de la mano de Federico, el cual de allí en adelante va a ser considerado Federico el Grande, pues dado a su resistencia. Aunque finalmente Prusia también cae a la llegada de Napoleón. Bueno, más adelante en el siglo XIX se va a ver demasiada diversidad, tanto cultural como económica, y estas van a estar influenciadas principalmente por el Sacro Imperio Romano, que fue el que desembocó o el que dio el nacimiento a la unidad alemana, y posteriormente la influencia de Francia. Realmente fue muy grande la influencia de Francia en Alemania, y nos aclara que en el siglo XIX tanta diversidad vista va a verse allí. Y estos principados, obviamente, como estaban a merced de un príncipe, no compartían el entusiasmo patriótico que sí se presentaba en Prusia. Por el contrario, estos principados eran antipatriotas, pues precisamente porque si eran lo contrario, esto significaría su destrucción total, su fin. También cabe resaltar o recordar que Kant fue súbdito de Federico el Grande y que Fichte y Hegel buscaban la identificación del patriotismo alemán con la admiración a Prusia. Estos admiraban esa resistencia de Prusia, y caso contrario a los demás principados que eran antipatriotas, estos buscaban una identificación de ese patriotismo. Más adelante Kant, lo que viene a ser Kant y Hegel, van a ser demasiado influyentes en lo que vendría a ser Francia y Inglaterra. Más adelante empieza a hablarnos un poco de Rousseau y nos dice cómo este influyó en el Helvecio y en Condorcet. Y en el Helvecio, cabe destacar que para él las diferencias entre los individuos existían en el modo que su diferencia radicaba en la educación, en el nivel de educación de dichos individuos. Para él, en la cuestión de la moral, el placer era considerado un bien, y también tenía una doctrina optimista de la educación perfecta. Él decía que si se educaba perfectamente podría alcanzarse esta manera de educación, pero
proponía que los sacerdotes no debían impartirla si en realidad se esperaba que fuera perfecta. En Condorcet vemos demasiado la influencia de Rousseau cuando hablamos de los derechos del hombre. Pues para Rousseau, recordemos que todo hombre ameritaba ser igual que otro por sus condiciones, dado que eran las mismas. También Condorcet era un gran admirador de la Revolución Americana, y nos dice que era gran admirador por ver cómo ellos, por el simple sentido común, se dieron cuenta de que tenían los mismos derechos de aquellos que vivían en Europa, pero considera los ideales franceses aún mucho más puros, más estructurados y mejor idealizados. Luego nos habla de Bentham y nos dice que este es el más influyente de los radicales ingleses. Estos tomarían y debatirían las ideas de Condorcet y de Helvesio. Bueno, acá ya vamos a empezar a ver la rebelión, pero de esta rebelión racionalista. Estos consideraban haber hecho de la economía una ciencia y les gustaba realizar sus avances, mostrarlos en el entorno práctico. Para ellos era realmente importante este aspecto. También desde allí, de allí en adelante, se puede notar el origen del sindicalismo y el socialismo cuando se ven los conflictos entre los patrones y los asalariados. Hay una revuelta, hay una inconformidad por parte de los asalariados contra los patrones, y también nos dice que los benthamistas eran casi totalmente racionalistas. Por el otro lado, por la rebelión romántica, nos dice que con Byron casi no toma el lenguaje filosófico, caso contrario con Schopenhauer y con Nietzsche. Nos dice también que esta rebelión romántica tiende a ver la voluntad a expensas del intelecto, o sea que aquí la voluntad prevalece. También nos dice que son impacientes ante las cadenas del razonamiento y glorifican la violencia de ciertas clases. Esto lo podemos ver realmente cómo Alemania sí fue susceptible ante este tipo de rebelión romántica, y lo podemos ver en el caso de Hitler, donde la violencia tenía cabida en sus ideales con tal de hacer su voluntad. Caso contrario pasó en Prusia, pues en Prusia prevalecía más la forma racionalista de rebelión. Y bueno, hasta aquí hemos hablado de las filosofías tradicionales, literarias y políticas. Ahora nos resta hablar de dos fuentes más de criterios filosóficos, y estas dos fuentes son las que mencioné al comienzo: la ciencia y la producción maquinista. En la ciencia, como lo había mencionado, Darwin fue el principal influyente, y nos dice que Darwin para el siglo XIX es el equivalente de lo que fue Newton para el siglo XVII. O sea que tanto así fue su influencia con la teoría darwiniana. Nos dice que esta teoría darwiniana está dividida en dos partes. La primera parte es la doctrina de la evolución, donde diferentes formas de vida se habían desarrollado gradualmente a partir de un origen común. Y la segunda, donde nos dice que está la lucha por la existencia y supervivencia del más apto. ¿Y por qué esto se presenta? Nos dice que los medios para sostener estos tipos de vida se reproducen más lento que los tipos de vida misma. Es decir, que hay una aceleración por los tipos de vida, y la materia que sostiene estos tipos de vida crece de manera más lenta. Por lo tanto, solo sobreviven los más aptos, aquellos que evolucionan de una manera mejor y evolucionan más y más. También nos dice que la fuerza motriz de la evolución parece una especie de economía biológica en un mundo de competencia libre. También destaca, por primera vez se ve una diferencia a Helvesio, pues con Darwin destacan las diferencias congénitas entre los hombres. Y esto pues difiere a ese tradicional liberalismo de Helvesio, donde el factor fundamental de las diferencias era la educación. Darwin nos va a decir que no, que va a ser las diferencias congénitas entre estos seres.
Entonces cabe preguntarse, ¿en qué estadio de la evolución comenzaron a ser todos los hombres iguales? ¿O hay una distinción demasiado acentuada entre el hombre y los demás animales? Pues, partiendo del hecho de Darwin de que todo parte de un origen común, ¿por qué hay unas especies, o por qué el humano se considera mayor a los demás animales? ¿O en qué momento, dado estas diferencias congénitas, en qué momento todos los humanos o todos los hombres son considerados iguales? ¿En qué momento pasó esto? Los liberales toman este modo de ver la evolución y lo convierten a ellos en lo que vendría a ser el progreso. Y también se preguntan si la evolución es constante y es para mejor y va avanzando aceleradamente. Hay una finalidad cósmica, o sea, que hay al final de dicha evolución que parece ir a pasos agigantados. Y nos dice que el nacionalismo es la evolución aplicada al más apto, pero ya no entre seres, sino entre naciones. La nación más apta es aquella que va a sobrevivir. También ahora sí vamos a tocar el tema de la producción maquinista. Esto fue el tema de la ciencia, y nos va a decir que la producción maquinista es vista como una parte de la evolución constante humana, y nos dice que es una continuación de la invención de las armas y de la agricultura que había generado el hombre. Esta aceleración denota dos tipos de poder, nos dice. El primer poder es el poder del hombre y sus conflictos con la naturaleza. Pues anteriormente, si existía una montaña en el medio ambiente, pues existía y poco podía hacer el hombre ante ello. Hoy en día, si hay una montaña y si el hombre desea derrumbarla para hacer algo a conveniencia propia, lo hace. Entonces se puede notar el poder que ejerce el hombre ante la naturaleza. Y el segundo tipo de poder es el de los gobernantes sobre los demás seres humanos, y nos muestra una especie de influencia o manipulación, donde dice que cuyas creencias y aspiraciones de los humanos tratan de controlar por la propaganda científica, especialmente la educación. Es decir, que aquellos que poseen más poder y más conocimiento de alguna manera manipulan a aquellos que no lo poseen. Hasta aquí, anteriormente a ellos, siempre se hablaba de unas limitaciones para el poder humano, a los cuales no podía pasar de allí, y estas limitaciones eran primero Dios y segundo la verdad. De aquí en adelante, Dios y la verdad pasan a un plano más superficial, y como están en un nuevo entorno, solo resta ver cómo el humano se va a adaptar a este nuevo entorno, y al parecer como que deja un poco de lado aquellas preocupaciones del límite de su poder. Y continuando con el tema de la igualdad del hombre, cabe preguntarse si en realidad a este punto se puede considerar que hay igualdad humana. Pues a lo que versa el documento a su dicha época, se está influenciado por la organización social de la industria del siglo XIX, y esta organización social es antidemocrática, por lo que habíamos hablado de los conflictos que se presentaron, de las desigualdades entre patronos y asalariados, y esto en realidad va a ser para Hegel una de sus preocupaciones. En cambio, Nietzsche nos dice que descaradamente se va por el lado de los pocos, por el lado de aquellos que persiguen su voluntad y prevalecen el más apto, el más fuerte, sin importar que haya una desigualdad con el resto de seres humanos. En cambio, con Marx, por el contrario, él va a estar por el lado de los muchos, por el lado de aquellos que han sido vulnerados. Finalizando el texto, nos hace una reflexión para la actualidad y dice: para la actualidad ética será necesario reconocer las necesarias limitaciones del poder de los hombres sobre el medio no humano, y las deseables limitaciones de los poderes de unos hombres sobre otros. Pues con esto nos quieren mostrar que existen personas con el poder y que no miran los límites, sino que pareciera que esto fuera ilimitado,
y sin importar consecuencias realizan sus actos, sus atropellos, etcétera. Esto vendría a ser un poco de lo que pude retomar del texto, los aspectos más importantes, las causas de todas estas corrientes que se vieron unas influenciadas por otras, y por eso la gran complejitud que nos habla, porque hay mucha diversidad, porque hay muchos factores, porque el espacio actuante era mayor, porque aparecen los aportes científicos y hace que haya un giro en el pensamiento, porque aparece la producción maquinista y empieza a verse el poder humano de otra manera, y porque existen rebeliones donde podemos ver que existen una especie de decisiones en sus pensamientos, pero todas parten de la misma base. Podemos ver la influencia de la Revolución Francesa en todos estos aspectos y cómo se ha llegado a pensar si en realidad existe o no existe una igualdad humana, y de ser así o de no ser así, qué factores determinan que haya igualdad o que no la haya, perdón. Si son factores meramente congénitos o si existe algo más allá que nos diferencia y hace que no seamos iguales. Bueno, eso vendría a ser lo que versa en mi presentación. Espero haya sido de su entendimiento y agrado, y muchísimas gracias por ver el video.